Hace exactamente 100 años, el 29 de mayo de 1919, Sir Arthur Eddington, uno de los más distinguidos astrofísicos del siglo pasado, probó experimental y por primera vez una de las predicciones más alucinantes de la relatividad general de Einstein: el hecho de que la luz se curva por efectos de la gravedad. ¿Quieres saber cómo lo hizo? ¿Quiénes lo intentaron antes? ¿Cómo fue la odisea que atravesó Eddington para lograrlo mientras el mundo vivía la Primera Guerra Mundial? ¿Cuáles fueron las consecuencias de este hecho histórico? Pues quédate hasta el final de este video. Luego de establecer los principios de la teoría de la relatividad especial en 1905, los esfuerzos de Albert Einstein se centraron en presentar una teoría de la relatividad que incluya los efectos de la gravedad. De esta manera, entre 1915 y 16, presentó una serie de trabajos a la Academia de Ciencias de Berlín en donde defendía su teoría de la relatividad general. Esta, como mencioné anteriormente, predice que la luz se curva por efectos de la gravedad. Pero, ¿por qué? En nuestra experiencia cotidiana, la luz parece viajar siempre en línea recta, no afectada por la gravedad. Por supuesto, la luz puede doblarse cuando pasa a través de la interfaz entre dos medios. Piensa en la luz que se refracta a medida que pasa del aire al agua, que es el fenómeno que hace que un lápiz en un vaso de agua parezca retorcido en la interfaz. Pero esa flexión no es gravitacional, es electromagnética. Ahora imagina un planeta que orbita el Sol. Lo que comúnmente sabemos es que a medida que el planeta se mueve, una fuerza centrípeta actúa sobre él, lo que curva el movimiento. Sin gravedad, el planeta viajaría en línea recta. La relatividad general, en cambio, pone una perspectiva diferente sobre esta situación. En lugar de describir al objeto como moviéndose a lo largo de una curva en un espacio-tiempo plano, el objeto se describe como moviéndose a lo largo de líneas especiales en un espacio-tiempo curvo. Las curvas del espacio-tiempo se denominan geodésicas y generalizan la noción de líneas rectas al espacio-tiempo curvo. Y por si ya lo tenías en mente, sí, la luz también viaja a lo largo de las geodésicas, por lo que los caminos de la luz también están curvados por la gravedad, a pesar de que ésta no tenga masa. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿cómo rayos podemos probar que la luz se curva? ¿Qué es lo que necesitamos? Ok, una fuente de luz y un objeto con mucha masa, ¿cierto? Pero, ¿dónde podremos conseguir todo esto? Primero pensemos en una fuente de luz, el Sol o las estrellas. Ok, ya, dejémoslo ahí. Ahora pensemos en un objeto con mucha masa. Aquí podemos elegir al Sol, que es el cuerpo más masivo y más cercano que tenemos. Ok, entonces el plan hasta el momento sería observar cómo la luz de las estrellas se curva al pasar cerca al Sol. Pero el Sol es demasiado brillante, tenemos que apagarlo un momento. ¿Cómo podemos lidiar con la luz del Sol? Pues haciendo que la Luna se ubique entre el Sol y nuestro planeta. Está bien, entonces tenemos que esperar al siguiente eclipse solar total, pero todavía hay algunos problemas. La corona del Sol que se extiende por encima del disco en un eclipse solar total todavía desprende mucha luz. Por lo tanto, necesitamos estrellas muy brillantes que se encuentren justo detrás del Sol para que no se pierdan con el resplandor de la corona. Pero ¿cómo sabremos que efectivamente la luz de las estrellas se curvó? Sencillo. Si sucede, entonces para nosotros parecerá que se habrán desplazado una pequeña distancia. Pero claro, esta distancia solo puede ser medida en relación a otras estrellas, preferiblemente mucho más alejadas del Sol y menos desplazadas. Al final, lo que se debería observar desde la Tierra sería esto: estrellas que ya no se encuentren en esta posición, sino que fueron desplazadas una pequeña distancia. Con este experimento en mente y las predicciones de Einstein bien establecidas, algunos destacados astrónomos del momento llevaron a cabo expediciones científicas con el fin de detectar el efecto de la curvatura de la luz en eclipses solares. Sin embargo, la naturaleza y el contexto mundial no siempre cooperaron. Uno de los primeros en intentarlo fue Erwin von Fröhlich, un astrónomo alemán del Observatorio de Berlín que se convertiría en un gran impulsor de Einstein. Incluso antes de que la relatividad general fuera oficialmente presentada, Fröhlich dirigió una expedición a Crimea en 1914 para observar un eclipse. Sin embargo, el contexto mundial no lo favoreció. La Primera Guerra Mundial empezaba y, debido a eso, fue arrestado como espía por los rusos antes de que ocurriera el eclipse. El equipo del Observatorio Lick de California logró llegar al eclipse de Crimea, pero llovió. William Campbell, líder del equipo, posteriormente declaró que jamás había enfrentado una situación en la que todo se arruinara a causa de las nubes. Entiendo, William, yo comparto tu dolor, yo sé lo que se siente, lo he vivido. El siguiente eclipse tendría lugar en 1916 en Venezuela. Sin embargo, la cámara especial del Observatorio Lick fue confiscada por los rusos y no devuelta a tiempo para poder realizar las observaciones. En 1918, otro eclipse se pudo ver desde el estado de Washington y Oregon, en Estados Unidos. El Observatorio Lick envió a otro equipo de científicos, pero su cámara aún no había regresado de Crimea y sus ópticas improvisadas se quedaron cortas. La siguiente gran oportunidad para probar que
Einstein estaba en lo correcto, fue en 1919. Aquí Sir Arthur Eddington se golpeó el pecho y dijo: yo mismo soy. Sin embargo, la historia de este astrofísico inglés merece que volvamos unos cuantos años atrás, entre 1916 y 17, tiempo en el que tuvo entre sus manos el trabajo de la relatividad de Einstein. Como mencioné anteriormente, el mundo en ese entonces vivía los inicios de la Primera Guerra Mundial, por lo que el éxito de Einstein no hubiese salido de Alemania hasta muchos años después si no fuese por la amistad que mantenía con personajes hoy ilustres como Lorentz, Ehrenfest y De Sitter. Este último fue el responsable de enviar una copia de los papers de Einstein a Eddington, quien en ese entonces era secretario de la Royal Astronomical Society. En 1917, Eddington ya había leído con mucho cuidado tanto las publicaciones de Einstein como algunas contribuciones y trabajos originales de De Sitter, llegando a declarar que casi nadie que haya entendido completamente esta teoría puede escapar de su magia. Quería aclarar, porque me parece muy interesante, que la historia que estoy contando sobre Eddington y la que voy a contar sale de este pequeño libro titulado Eddington, el más distinguido astrofísico de sus tiempos, escrito por Chandrasekhar, un ilustre astrofísico de origen indio que además fue alumno de Eddington. En este libro, Chandrasekhar además cita varias de las palabras exactas de Eddington, lo cual desde mi perspectiva la convierte en una fuente histórica bastante confiable. Como siempre, toda la bibliografía y las referencias de toda la información que coloco en mis videos está abajo en la descripción, si es que me ves desde YouTube, claro. Sin embargo, este libro no lo podré colocar por algunas políticas de la plataforma. Pero si lo quieres en formato PDF, puedes pedírmelo a través de mi página de Facebook o Instagram. Yo te puedo pasar el link sin ningún problema. Ahora sí, continúo. Era 1917. Después de más de 2 años de guerra, Inglaterra promulgó que todos los hombres sanos debían unirse al ejército. Y Eddington, quien en ese entonces tenía 34 años, era elegible. Pero debido a sus ideas personales se sabía y se esperaba que se negara a prestar servicio militar. Algunos científicos británicos importantes intentaron, al Ministerio del Interior, pedir el aplazamiento de Eddington por considerar que era un científico muy distinguido y que no era de interés a largo plazo de Gran Bretaña que Eddington sirva en el ejército. Así, una carta del Ministerio del Interior fue enviada a Eddington y todo lo que tenía que hacer era firmar su nombre y devolverla. Pero Eddington agregó un postdata en el sentido de que si no se le aplazaba, se rehusaría de todos modos. Esta postdata naturalmente colocó al Ministerio del Interior en un dilema, ya que cualquiera que se rehúse debería ser enviado a un campamento de guerra como prisionero. Quienes lo apoyaron en ese entonces no estaban muy felices. Pero como Eddington mencionó, muchos de sus amigos con sus mismas ideas se encontraban en campos en el norte de Inglaterra pelando papas, y no vio ninguna razón por la que no debería unirse a ellos. Afortunadamente, el entusiasmo de Eddington por la teoría general de la relatividad atrapó en su magia a su amigo cercano y asociado Sir Frank Dyson, astrónomo real de Gran Bretaña. Este último usó sus conexiones para salvar a Eddington de este destino, pidiendo que fuera aplazado del servicio militar con la promesa de que debería encargarse de dirigir una expedición con el propósito de verificar las predicciones de Einstein. Con este problema solucionado y un armisticio bastante conveniente, los planes para observar el eclipse empezaron en 1918. ¿Recuerdas que mencioné que necesitábamos un número razonable de estrellas brillantes lejanas que nos sirvan como punto de referencia para observar cómo las más cercanas se desplazan por la gravedad del Sol? Pues el día perfecto para que esto suceda era el 29 de mayo de 1919. La razón es que el Sol, debido a su movimiento aparente durante un año en relación a las estrellas más lejanas, atraviesa distintas constelaciones de estrellas de diverso brillo, pero el 29 de mayo se encontraría en una zona privilegiada, delante de estrellas muy brillantes que forman parte de las Híades, el cual es un cúmulo de estrellas. Esto establecía el escenario perfecto. Es probable que si la relatividad general hubiese sucedido en otro punto del tiempo, se habría tenido que esperar algunos cuantos años más para que ocurra un eclipse total de Sol con estas características. Por fortuna, el eclipse perfecto llegó hace 100 años.
Con el tiempo encima, Sir Frank Dyson organizó dos expediciones por parte del Observatorio Greenwich y el de Cambridge, una que iría a Sobral, en Brasil, y la otra a la isla de Príncipe en África Occidental. Brasil tuvo un clima perfecto para el eclipse, sin embargo, por circunstancias incidentales, sus observaciones no pudieron reducirse hasta algunos meses después, pero al final proporcionaron la confirmación más concluyente. En Príncipe, por otro lado, el eclipse se vivió con lluvia y el cielo estuvo cubierto de nubes, arrancando de raíz toda esperanza. Cerca de la totalidad, el Sol comenzó a mostrarse débilmente y continuaron con la misión esperando que las condiciones no fueran tan malas como parecían. Chandrasekhar, quien estuvo en la isla de Príncipe en ese momento, cuenta que las nubes debieron haber desaparecido antes de la totalidad porque en medio de muchos intentos obtuvieron dos placas que mostraban las imágenes de las estrellas deseadas. Estas se compararon con placas ya tomadas del mismo campo de estrellas en un momento en el que el Sol estaba en otra parte. Los resultados que obtendrían a partir de estas imágenes habrían tres posibilidades. 1. Puede que no haya ninguna desviación en absoluto, es decir, la luz podría no estar sujeta a la gravitación. 2. Puede haber una desviación parcial, lo que significa que la luz estaba sujeta a la gravitación, como Newton había sugerido, y obedecía la simple ley newtoniana. O 3. Podría haber una desviación total, confirmando las teorías de Einstein en lugar de las leyes de Newton. Hicieron arreglos para medir las placas en el lugar, no por impaciencia sino como precaución contra cualquier percance en el camino a casa, por lo que una de las placas exitosas se examinó de inmediato. De este modo, una placa iba a ser la que prácticamente dé respuesta a la pregunta, aunque por supuesto se buscaría luego la confirmación de las demás. 3 días después del eclipse, cuando se alcanzaron las últimas líneas de los cálculos, se supo que la teoría de Einstein había superado la prueba y que debía prevalecer por sobre la de Newton. Los resultados científicos de la expedición fueron reportados en una reunión conjunta de la Royal Society y la Royal Astronomical Society el 6 de noviembre de 1919, con Sir J.J. Thomson, presidente de la Royal Society, a la cabeza. Esta reunión estuvo rodeada por una cantidad inusual de publicidad. Según Rutherford, al finalizar la guerra, la gente con todos sus valores e ideales perdidos de rumbo se enteró que una predicción astronómica realizada por un científico alemán había sido confirmada por expediciones a Brasil y África Occidental y de hecho por astrónomos británicos. La astronomía siempre había apelado a la imaginación pública, y un descubrimiento astronómico que trasciende todas las luchas mundanas tocó un acorde sensible. La reunión de la Royal Society, en la que se informaron los resultados de las expediciones, se tituló en todos los periódicos británicos, y el tifón de la publicidad cruzó el Atlántico. A partir de este momento, la prensa estadounidense elevó a Einstein al máximo. Sí, Eddington fue el responsable de la fama de Einstein, aunque no lo conociera hasta después de la guerra. Estoy seguro que te has quedado con algunas preguntas que no te dejarán dormir por varias noches, y a mí tampoco. Preguntas como ¿de qué manera la luz se curva con las ecuaciones de Newton? O si la luz es afectada por la deformación del espacio-tiempo, ¿eso quiere decir que también deforma el espacio-tiempo? ¿O qué hubiera sucedido si la luz medida por Eddington mostraba un doble desplazamiento de lo predicho por Einstein? Estas preguntas podrían ser respondidas en un próximo video, y si quieres más de esto, no olvides suscribirte. Ven a mí, conquistarte quiero. Quería agradecer profundamente a todas las personas que se han suscrito en los últimos días o en las últimas 2 semanas, porque todo fue gracias a esto, una pequeña entrevista que me hizo el boletín o la revista de mi universidad, que se llama Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Quienes me siguen en Facebook o en Instagram ya saben de lo que hablo. Pero bueno, hasta aquí. Ahora sí, espero que te haya gustado. Hasta la próxima. Chao.